En los rincones más lejanos de la galaxia, donde las estrellas titilan como luces solitarias en la vasta oscuridad, el Imperio Bartak se había establecido como una fuerza imparable. Su hegemonía se extendía por docenas de sistemas estelares, un imperio que no conocía la derrota. Con una disciplina férrea y una tecnología superior, los Bartak habían derrotado a civilizaciones enteras, sometiéndolas a su dominio. Pero, al mismo tiempo, lo que más les fascinaba no era el control, sino el respeto. Nadie se atrevía a desafiar a los Bartak, porque sabían lo que significaba enfrentarse a ellos. Su líder, la princesa Sarril, era la personificación del poder absoluto. Su nombre recorría las estrellas como una sombra temida, su rostro tan impasible como la muerte misma. Sarril no era solo una estratega brillante ni una combatiente inigualable, sino una figura que irradiaba la fría belleza de un imperio en su apogeo. No había sido criada para comprender los matices de la vida, solo para comandar, para triunfar. Su infancia había sido un entrenamiento constante, sin juegos, sin risas, solo disciplina y la pesada responsabilidad de su linaje. Su existencia era una batalla interminable, y las victorias, aunque dulces, no la dejaban satisfecha. En su mundo, la única medida de valor era el poder, y el poder solo podía ser conquistado a través del miedo y la obediencia. Pero todo eso cambió cuando su flota llegó a Terran 3. Era un planeta lejano, apenas reconocido por el resto de las razas galácticas, cubierto de vastas llanuras y océanos interminables. En la superficie, los humanos vivían de manera primitiva, sin una civilización avanzada ni armas de guerra. Era una civilización perfecta para conquistar, un objetivo fácil que no representaba más que una pequeña mancha en el mapa estelar. Sarril lideró el ataque con la precisión de un cuchillo afilado. Ordenó la destrucción de las estaciones de comunicación, la aniquilación de cualquier resistencia en las ciudades y el desmantelamiento de las infraestructuras que pudieran amenazar la invasión. Los humanos no tenían oportunidad contra su poderío militar. Pero a medida que las horas pasaban y las ciudades caían bajo el control Bartak, Sarril comenzó a percibir algo extraño, algo que nunca había experimentado antes: el sentimiento de frustración. A pesar de la eficiencia de su ejército, algo en el aire parecía resistir. No era un miedo palpable, no era una amenaza inminente. Era una incomodidad, como si el planeta mismo estuviera mirando con desdén su conquista. Y, al mismo tiempo, algo más había surgido, algo que no podía catalogar con los términos de la guerra. La resistencia humana no era física ni directa. Era algo que se sentía en el ambiente, algo que estaba alterando el curso de la invasión. Fue durante un ataque sorpresa en una de las ciudades costeras donde Sarril presenció el incidente que cambiaría su destino. Un humano, uno de los agricultores que ella había subestimado, capturó a uno de sus mejores soldados. No era un guerrero, ni siquiera un líder de resistencia, pero había logrado emboscar al soldado Bartak usando tácticas rudimentarias y trampas improvisadas. Cuando fue apresado, el humano no pidió clemencia. Ni siquiera temió por su vida. En cambio, comenzó a hablarle a su captor, a Sarril, como si nada estuviera en juego. «¿Qué harás, princesa? ¿Me matarás como si fuera uno de tus súbditos?», preguntó con una calma inquietante. «¿O me escucharás?». Sarril lo observó en silencio, desconcertada. Nadie había hablado así con ella. La mayoría de los prisioneros suplicaban, lloraban, rogaban por su vida. Pero este hombre, que no tenía nada más que la ropa desgastada de un campesino y las manos sucias de trabajo, no parecía perturbarse por su captura. Era una simple figura humana, insignificante, pero al mismo tiempo desafiante. «No tienes poder sobre mí», dijo Sarril, su voz resonando como una orden clara y fría. Pero él sonrió. «Tal vez no, princesa, pero tengo algo que tú no tienes. Algo que puede cambiar las reglas de esta guerra». Sarril se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés despertado por la audacia de este hombre. «¿Y qué es eso?», preguntó, más por protocolo que por curiosidad real. «Risa», respondió él, sencillamente. Sarril frunció el seno. «¿Qué?» «Risa. Verás, tú luchas con poder y estrategia, pero te has olvidado de lo más simple: disfrutar la vida. La risa, la ironía
incluso el caos. Esos son los verdaderos desafíos. ¿Cómo puedes entender lo que te enfrentamos si solo sabes aplastar todo lo que ves? ¿Sabes lo que es una verdadera batalla? ¿Princesa? No es solo destruir, es crear, es reír ante la adversidad. Porque cuando puedes reír, puedes resistir. Sarril se quedó en silencio, observando sus ojos. En ellos no veía miedo, solo una serenidad profunda. Era una mirada que nunca había encontrado en otro ser. Algo dentro de ella vaciló. ¿Quién era este hombre, tan insignificante en su apariencia, pero con una fuerza interna tan desconcertante? Decidió, finalmente, liberar al humano, pero no por misericordia. No lo entendía, pero sentía que algo en su espíritu debía ser descubierto. Lo mantuvo a su lado como un prisionero curioso, algo más que un cautivo. La invasión continuó sin interrupciones, pero en las horas de oscuridad, Sarril comenzó a pensar en las palabras de Seth, el humano que había capturado. ¿Qué haría si, en lugar de seguir el camino conocido de la conquista, optara por comprender esa forma de lucha que le ofrecía? Se le repetía la frase en su mente. Fue temida en todos los mundos hasta que un humano le enseñó a reír. Y, por primera vez en mucho tiempo, una sombra de duda cruzó su corazón. ¿Qué pasaría si la verdadera victoria no residía en la destrucción, sino en algo mucho más sencillo, al mismo tiempo, mucho más poderoso? El resplandor de las estrellas iluminaba la vasta flota de guerra Bartak que se deslizaba por el espacio, pero la princesa Sarril, en su nave insignia, no podía dejar de pensar en las palabras del humano Seth. Aquella conversación, aunque breve, había encendido algo en su interior, algo que nunca había experimentado. En su universo de reglas estrictas, de victorias calculadas y victorias ganadas con fuerza bruta, algo tan simple como la risa parecía un concepto ajeno, casi irrelevante. Pero ahora, en los días que siguieron a su encuentro, esa idea la acosaba. ¿Qué le haría la risa a su ejército? ¿Qué pasaría si, en lugar de aplastar con brutalidad, se desarmara al enemigo con la misma astucia y humor que el humano había mostrado? El sistema de Dekar estaba próximo a caer. Era un mundo militarmente estratégico para los Bartak, una fortaleza clave que les permitiría expandir aún más su dominio. Pero algo diferente estaba ocurriendo, algo que Sarril no podía predecir. Cuando la flota llegó a las cercanías del planeta, la resistencia de Dekar parecía más feroz de lo esperado. Durante siglos, ese sistema había resistido innumerables intentos de invasión, y sus habitantes se habían entrenado en tácticas de guerrilla, construyendo enormes redes de túneles subterráneos, creando trampas y dispositivos de defensa que desconcertaban incluso a los más avanzados imperios. Pero lo que más desconcertaba a Sarril era la calma en la que sus enemigos se mantenían. Parecía que las fuerzas de Dekar no solo luchaban, sino que también disfrutaban el desafío. Era como si la guerra no fuera solo un asunto de vida o muerte, sino un juego que se jugaba con una sonrisa, como si la victoria no fuera tan importante como la lucha misma. En su nave, Sarril observó cómo sus oficiales discutían las estrategias. Todos eran expertos en tácticas brutales y efectivas, capaces de aniquilar al enemigo con precisión y sin piedad. Pero entonces algo extraño sucedió. Seth, el humano, que había sido mantenido bajo custodia, fue traído ante ella, como parte de un experimento. En lugar de ser tratado como prisionero, la princesa lo había mantenido como una especie de consejero en secreto, aunque sin admitirlo abiertamente. «Te dije que esta guerra no es como las demás», dijo Seth mientras se sentaba frente a Sarril. «¿Por qué no juegas con ellos? ¿Por qué no dejas que se enfrenten a ti de una manera que no esperen? ¿Por qué no dejas que tus tropas se rían, incluso si pierden?» Sarril, sorprendida por la propuesta, le respondió con escepticismo. ¿Y cómo se supone que eso puede servir en una batalla tan crucial? Seth sonrió, y por un momento, Sarril sintió que la desafiaba a pensar más allá de sus límites. La guerra no siempre se gana con armas, princesa. A veces, el enemigo puede ser derrotado solo con una sorpresa que los descoloque. ¿Sabías que los Dekar usan el humor como una forma de batalla psicológica? Ellos se preparan para la guerra como si fuera un desafío entre titanes, pero en realidad lo disfrutan. Y cuando se disfrutan de esa manera, se relajan, se vuelven vulnerables. Intrigada pero desconcertada,
Sarril decidió probar una táctica inusual. En lugar de ordenar un asalto directo a las defensas de Kar, instruyó a sus tropas para que se dividieran en pequeños grupos y se infiltraran en las aldeas subterráneas del planeta. Les dio instrucciones no solo para atacar, sino para usar las tácticas que Seth le había sugerido. Hacer preguntas, causar confusión y, sobre todo, ser impredecibles. Los soldados no comprendían al principio, pero la orden era clara. Nadie debía hacer lo que se esperaba. La primera incursión fue en el poblado de Sirtan, un bastión clave de resistencia. Cuando las fuerzas Bartak llegaron, no atacaron de inmediato. En lugar de eso, comenzaron a emitir ruidos extraños a través de los altavoces, imitando los sonidos de animales salvajes y luego soltando bromas en un idioma que los Dekar no comprendían. La táctica, en principio incomprensible, confundió completamente a las fuerzas Dekar. Para ellos, la guerra era una cuestión de honor y valor, no de caos y desconcierto. Los Dekar no sabían cómo reaccionar ante este tipo de ataques. No era un enfrentamiento directo, sino una serie de pequeños choques que desmoronaban su sentido de control. Fue en ese caos cuando la princesa Sarril comprendió la importancia de lo que Seth le había mostrado. Mientras las fuerzas de Bartak tomaban el control, comenzaron a ver cómo los Dekar se desconcertaban cada vez más. No sabían si estaban siendo atacados, si era una broma cruel o si realmente había algo mucho más grande en juego. En ese momento, la batalla dejó de ser una cuestión de armas y comenzó a ser una cuestión de quién podía reírse primero, de quién podía mantenerse firme frente al absurdo. En medio de la confusión, Sarril se encontró en un combate cara a cara con el líder de Kar, un guerrero imponente con piel escamosa y ojos llenos de odio. Pero en lugar de lanzar un ataque brutal, Sarril, con una mirada fría y calculadora, usó una de las bromas que los soldados habían estado practicando. Le habló de una derrota cósmica en la que los Dekar, en su arrogancia, habían sido engañados por una ilusión. El líder de Kar, desconcertado, no pudo evitar reírse. Rió tan fuerte que, por un momento, Sarril pensó que había perdido el control de la batalla. Pero, en ese instante, una brecha se abrió en su defensa. Mientras el líder de Kar reía, Sarril aprovechó la oportunidad y lo derrotó con un solo golpe. La risa había sido su arma, una arma psicológica tan poderosa como cualquier cañón o espada. Cuando la victoria fue anunciada, Sarril se dirigió hacia el campo de batalla, observando a sus tropas. Habían ganado, no solo por su fuerza, sino porque, por primera vez, había entendido algo que nunca antes había considerado. La guerra no era solo un juego de poder, sino un juego de mente, de humor y, sobre todo, de resiliencia. Y en ese momento, la frase de Seth resonó en su mente. Fue temida en todos los mundos hasta que un humano le enseñó a reír. Y, por primera vez, Sarril entendió el verdadero significado de la palabra victoria. El Imperio Bartak había ganado una batalla crucial, pero la guerra contra los Dekar aún estaba lejos de terminar. Sin embargo, algo había cambiado en la forma en que Sarril veía la confrontación. La astucia humana, la risa como herramienta de subversión, había dado sus frutos, y la princesa no podía ignorar cómo ese pequeño cambio de enfoque había alterado el curso de los eventos. A medida que sus tropas avanzaban en el sistema de Kar, una nueva sensación de confianza se desplegaba entre los Bartak. Los soldados ya no veían la guerra como una mera cuestión de matar, sino como un juego complejo, un desafío donde las reglas de la batalla podían ser manipuladas. Sarril se encontraba, por primera vez, evaluando el futuro de la guerra con una nueva perspectiva. Seth, el humano que había estado bajo su custodia, parecía haber puesto en duda todo lo que ella había creído saber sobre el conflicto. La risa, la confusión, la sorpresa. Elementos que siempre habían sido relegados a la marginalidad de las estrategias de guerra, ahora se estaban convirtiendo en piezas clave de su arsenal. Una nueva misión se presentaba ante ellos: infiltrarse en el centro de operaciones de los Torach, una raza intergaláctica de cazadores sin escrúpulos, conocidos por su capacidad para destruir mundos enteros y devorar las almas de sus víctimas. Los Torach, sin embargo, no se dejaban sorprender fácilmente. Sus métodos eran crueles, pero eficaces. Eran los verdaderos maestros en el arte de la guerra directa y sin emociones. A diferencia de los Dekar,
que habían luchado por honor, los Torach solo entendían la violencia absoluta. No había lugar para la negociación ni la estrategia psicológica en su imperio. La batalla contra ellos sería diferente. Sin embargo, Sarril sentía que, a través de la influencia de Seth, podían encontrar una forma de romper su resistencia. Seth había insistido en una táctica aún más arriesgada, la guerra de sombras. No podía ganarse a los Torach en un combate directo, pero sí podía ganarse su desconfianza, su inseguridad. Los Torach, aunque poderosos, no estaban acostumbrados a enfrentar un enemigo que los desafiara de manera tan impredecible. Se trataba de manipular las sombras de su psique, de hacerles dudar de lo que veían y escuchaban. No podían confiar en nada, ni en ellos mismos. La estrategia era clara. Las fuerzas de Bartak se dividirían en pequeños grupos, infiltrándose en las instalaciones Torach sin dejar rastro. En lugar de un ataque directo, emplearían tácticas de desinformación. Todo lo que los Torach conocían sobre la guerra tendría que ser cuestionado. Pero para que esto funcionara, necesitarían la colaboración de Seth, quien, con su conocimiento de la naturaleza humana y su forma peculiar de ver la vida, podría darles la ventaja que necesitaban. La primera incursión tuvo lugar en el planeta Azor, un mundo helado y desolado donde los Torach mantenían su base principal. En la oscuridad de la noche, bajo un cielo cubierto de tormentas interplanetarias, los soldados de Bartak, vestidos con trajes camuflados que los hacían invisibles a las tecnologías de detección Torach, se infiltraron en las estructuras subterráneas. La operación no debía dejar rastro. No debía ser una invasión. Era una guerra de sombras, un juego de ilusiones. Mientras los soldados se infiltraban, Seth utilizó sus habilidades únicas para manipular las transmisiones que los Torach usaban para comunicarse entre ellos. Los mensajes que enviaba eran absurdos, carentes de sentido, llenos de bromas, imitaciones y falsedades. Los Torach, desconcertados, comenzaron a dudar de la autenticidad de sus propios sistemas de comunicación. Y a medida que lo hacían, perdían el control. La confianza en su poder y estrategia se desmoronaba poco a poco. En las primeras horas del ataque, un líder Torach, conocido por su brutalidad, fue engañado por una réplica exacta de su propio mensaje de guerra, enviada por Seth. Creyendo que su base estaba siendo atacada por una fuerza mucho mayor, comenzó a ordenar evacuaciones y ataques preventivos. Los Torach, en su paranoia, comenzaron a luchar entre sí. La risa, el caos generado por las bromas y las confusiones, habían creado una grieta en su impenetrable armadura psicológica. Sarril observó la batalla desde su nave insignia, sorprendida por el éxito de la táctica. Nunca antes había pensado que la guerra podía jugarse en estos términos. Durante siglos, había confiado en la fuerza, en la destrucción, en el poder de la intimidación. Pero ahora, mientras veía cómo los Torach se derrumbaban bajo la presión de sus propios miedos y dudas, comprendió que Seth había sido la clave. La guerra podía ser mucho más compleja y mucho más profunda de lo que ella había imaginado. Sin embargo, en el fragor de la operación, un nuevo desafío se presentó. Un Torach de alto rango, el comandante Brax, se dio cuenta de la manipulación y organizó una contraofensiva inmediata. En cuestión de horas, la situación se tornó más peligrosa. La disidencia y el caos internos ya no eran suficientes. Los Torach, enfurecidos y decididos, comenzaron a unificar sus fuerzas y a buscar al responsable de la confusión. Y ahí, en ese momento, Sarril se dio cuenta de que el enemigo estaba lejos de ser derrotado. La guerra de sombras necesitaba más que solo astucia. Necesitaba confrontación directa, más poder, más estrategia. Sarril, sin embargo, no retrocedió. Sabía que, aunque la manipulación psicológica había sido efectiva, era hora de una verdadera batalla. Los Torach habían sido debilitados, pero no derrotados. La próxima fase de la guerra sería aún más peligrosa, pero Sarril estaba lista. Había aprendido a pelear con más que solo armas. Ahora sabía cómo pelear con la mente. La guerra de sombras había comenzado, pero Sarril también sabía que cada paso en el camino sería más difícil. A medida que las batallas se intensificaban, los Bartak y sus aliados humanos se enfrentarían a desafíos mucho mayores. Y en esa lucha, la estrategia no sería suficiente. Solo aquellos capaces de adaptarse y de reír ante la adversidad
de desafiar las reglas mismas de la guerra, serían los que sobrevivirían. Pero, mientras tanto, la princesa no podía evitar una pregunta en su mente. ¿Qué haría ahora que había probado las tácticas humanas? Ahora que había visto el poder de la risa en la guerra. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero algo le decía que lo peor aún estaba por venir. El horizonte de Azor se oscureció con la llegada de la tormenta. No era una tormenta de nieve, sino una tormenta de rabia. El comandante Zorach, Brax, había reunido sus fuerzas y comenzaba a marchar hacia la base de operaciones de Sarril. La guerra de sombras había dado paso a una confrontación brutal, con la fuerza de los Zorach ahora decidida a erradicar la disidencia que había alterado su seguridad. La batalla estaba a punto de convertirse en una lucha total, sin lugar para la astucia ni la diversión. Sarril observó las transmisiones de las fuerzas Zorach mientras se alineaban para un asalto masivo. La táctica de confusión que había funcionado tan bien en un principio ya no era suficiente. Había dado lugar a una sobreconfianza en las fuerzas de Bartak. La capacidad de manipular a los Zorach había demostrado ser eficaz, pero ahora, al verse acorralada, Sarril sabía que solo quedaba una opción: un enfrentamiento directo. Pero, incluso en ese momento, ella sentía que algo seguía ausente. Algo que la había acompañado desde el principio de su incursión a Terran 3, algo que Seth había traído a su vida y que comenzaba a comprender. Seth había insistido en que la guerra no era solo una cuestión de destreza, sino también de saber disfrutar de la vida, incluso en los momentos más oscuros. La verdadera victoria no está solo en la fuerza, princesa, sino en la capacidad de reír. Eso es lo que te hace humana. Al principio, esas palabras le habían parecido incomprensibles. Pero ahora, en medio de la tormenta y la carnicería, algo dentro de ella había cambiado. En su sala de guerra, mientras las estrategias de combate eran trazadas con precisión, Sarril no pudo evitar recordar las palabras de Seth. Las risas de los humanos durante las incursiones, los momentos de caos que ella misma había presenciado, le recordaron lo que había aprendido: que la guerra no tenía que ser solo sangre y muerte. Podía ser más. Podía ser vida. Podía ser una danza de mente y cuerpo, de ingenio y estrategia. «Príncipe Zoras, ¿estás preparado para la batalla final?», dijo Sarril, mirando a su oficial de comunicaciones. El tono de su voz era firme, pero había algo más en ella, una quietud que la hacía sentirse más humana que nunca. Aunque sabía que la batalla sería devastadora, también sabía que podría enfrentarse a ella con algo que nunca había considerado: una sonrisa. La flota de Bartak se preparó para recibir el asalto de los Zorach en el planeta Azor. El cielo estrellado se llenó con las naves de guerra Zorach, enormes y voraces como animales que buscaban cazar. Las primeras olas de ataques comenzaron a caer sobre las fuerzas de Bartak, pero en lugar de resistir con la brutalidad habitual, Sarril ordenó a sus tropas que adoptaran una estrategia completamente nueva. En lugar de concentrarse solo en la defensa y la destrucción, les pidió que se dividieran, que comenzaran a usar tácticas similares a las de las primeras batallas humanas: guerrilla y desconcierto. Era un juego de mentes, de reacciones rápidas, de movimientos impredecibles. La batalla se transformó en una danza caótica, donde los soldados Bartak, en lugar de avanzar con fuerza, se deslizaban entre las sombras, atacaban de manera sorpresiva y luego desaparecían. No era solo una guerra de armas, sino una guerra de percepción. El enemigo no sabía qué esperar. No sabía si estaban siendo atacados por una flota o por un solo soldado. En medio del caos, Sarril se encontró cara a cara con Brax, el líder de los Zorach. El comandante, furioso y decidido a aplastar a la princesa, avanzó con su ejército, dispuesto a terminar la lucha. Pero cuando Sarril apareció frente a él, no fue con la espada en alto ni con la amenaza de aniquilación. En su lugar, le dedicó una mirada fija, fría y desconcertante. Su rostro, normalmente inquebrantable, se iluminó con una expresión peculiar. Era casi como si, en ese preciso momento, el peso de toda la guerra se hubiera liberado de sus hombros. Y en lugar de atacar, comenzó a reír. Brax, confundido y furioso, intentó entender qué estaba pasando. «¿Qué es esto, princesa? ¿Es este el final para ti? ¿Crees que la risa te salvará?», rugió, acercándose a ella con su maza preparada. Sarril, sin inmutarse,
Continuó riendo, y con cada carcajada, el líder Zorach pareció vacilar. La risa no era de burla, ni de miedo, ni de desesperación. Era genuina. Era como si Sarril hubiera encontrado algo más grande que la guerra, algo más allá de la batalla misma. La humanidad que Seth le había mostrado, la capacidad de enfrentar lo imposible con una sonrisa, se había infiltrado en ella como una corriente subterránea. Brax, al principio desconcertado, comenzó a dudar. ¿Era esto una trampa? ¿Qué hacía Sarril riendo, mientras su propio ejército se desmoronaba en la confusión? Las fuerzas de Bartak, inspiradas por la extraña serenidad de su líder, comenzaron a atacar con renovado fervor, no solo como soldados, sino como seres humanos capaces de disfrutar incluso de la violencia cuando se les daba una razón para hacerlo. La batalla alcanzó su clímax. Los Zorach, incapaces de comprender lo que ocurría, perdieron rápidamente el control. La invasión de Azor se convirtió en una pesadilla para ellos, y la flota Zorach comenzó a huir en desbandada. Pero Sarril no se detuvo. En su mente, la guerra ya no era solo un desafío estratégico, sino una prueba de resistencia y adaptabilidad. Con la última nave Zorach retirada y el campo de batalla en silencio, Sarril se acercó a las ruinas de la ciudad de Azor. El paisaje estaba desolado, pero ella se detuvo un momento para respirar profundamente. Mientras miraba a los hombres y mujeres que lucharon a su lado, una sonrisa se formó en su rostro. Era una sonrisa genuina, no de triunfo, sino de comprensión. Seth, al ver la expresión de Sarril, se acercó con una sonrisa similar. Parece que finalmente entendiste lo que te dije, princesa. La guerra no se trata solo de ganar. Se trata de vivir. Sarril asintió, mirando al horizonte donde las estrellas comenzaban a brillar una vez más. Nunca pensé que una risa podría ser más poderosa que cualquier arma. Pero ahora lo sé. Y gracias a ti, Seth, lo he aprendido. La princesa, temida en todos los mundos, había encontrado algo que ni su imperio ni su ejército jamás le habían enseñado. La verdadera victoria no siempre se consigue con destrucción, sino con la habilidad de ver la vida incluso en medio del caos. Y, por primera vez en su vida, Sarril rió, sin reservas, sin temor, una risa que resonaba en todo el universo.